Hola, bienvenidos a nuestra segunda jornada de jueves del Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Este es un evento organizado en alianza entre Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. En este momento vamos a comenzar nuestra mesa de conversación llamada Diálogo de Experiencias. Tenemos dos invitadas que estamos muy felices de poder tenerlas aquí. Ellas son Pilar Lozano, periodista, escritora de literatura infantil y juvenil, promotora de lectura y escritura. Durante varios años combinó los dos oficios, la del periodismo y la literatura. Tiene un total de 19 libros publicados y sus últimas publicaciones tienen que ver con el conflicto armado colombiano. Algunos de sus títulos son Era como mi sombra, novela juvenil sobre la amistad de dos adolescentes de la guerrilla. Otro de sus textos es Historias de un país invisible, crónicas sobre niños que, junto a adultos soñadores, le han hecho el quite al conflicto armado. Por eso, es una gran invitada para este encuentro de promotores de lectura y escritura y oralidad. Junto a Pilar Lozano tendremos a Coleya Bungart, también periodista, escritora, editora colombiana y una apasionada por la lectura. Creadora de Diario de Paz colombiana, Periodismo para la Paz, donde se entreteje la memoria, la historia y la crónica contada para la reconciliación y la paz. Es investigadora de la escritura testimonial de víctimas del conflicto armado colombiano y la importancia de seguir sumando voces y relatos a la memoria colectiva del país. Con apoyo de un equipo de colaboradores en Colombia y en el exterior, han diseñado un plan de lectura bastante ambicioso, participación significativa de usuarios que se han unido de manera virtual, tanto al Club de Lectura como a la Fundación. Un movimiento y muestra exitosa de experiencia de promoción de lectura y oralidad. Con esta conversación entre Pilar y Coleya damos continuidad a nuestra programación relacionada con el tema que nos cobija hoy, divergencias y disidencias en la promoción de la lectura. Coleya y Pilar, bienvenidas a este espacio. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Pilar, qué rico estar de tu ladito. Debes prender el micrófono. El micrófono lo tenemos en este momento apagadito. Muchas gracias. Bueno, los saludé también. Muchísimas gracias a ti, a los organizadores del evento, y qué alegría estar con Coleya. Ya nos habíamos encontrado este año de manera virtual. Espero que pronto podamos repetir esas experiencias que tuvimos hace años cuando ella era chiquita. Yo empezaba a ser ya viejita y me dio grandes lecciones sobre ese amor y la pasión por la lectura, porque finalmente promover la lectura es enamorar al otro de la magia de lo que está escondido en los libros. Y nunca me olvidaré que cuando la conocí, que trabajaba, estaba yo también ahí trabajando de ladito en el concurso nacional de cuento. Ese año se dedicó a Tomás Carrasquilla, y Coleya es experta, ha escrito muchísimo sobre eso, y esa charla que nos dio nunca se me olvidará. Y sobre todo una frase que utilizo siempre en mis talleres, que Tomás Carrasquilla, cuando tomó la decisión de sentarse a escribir, dijo: cuando decidí escribir, me senté a escuchar. Eso me parece absolutamente precioso. Tenemos que escuchar. Es otra de las cosas valiosísimas, la oralidad, el oír al otro, el encontrarnos. Y yo creo que Coleya nos tiene que contar muchísimas cosas, porque la experiencia que ella ha tenido en el manejo de este club de lectura es envidiable, y además yo creo que la labor que ha hecho ni siquiera ella la alcanza a dimensionar. Este país no nos escuchamos, no nos leemos, y yo creo que es urgentísimo leernos. Y yo creo que también una de las falencias de la promoción de lectura, yo no sé desde hace cuánto viene eso, pero en los colegios, en los talleres, en todo, no nos leemos nosotros, no leemos la literatura colombiana, no nos buscamos, no nos encontramos ahí a través de todas estas historias. Y esas respuestas que buscaba Coleya, porque ella nos ha dicho muchas veces por qué empezó este club de lectura digital, que es de lectura, de escritura, de oralidad, de todo, es buscar por qué nunca hemos logrado la paz, ¿no? Y buscar entre todos un diálogo
para encontrar esos caminos. Entonces eso es precioso. En la historia, como dice ella, encontramos muchos secretos en la literatura, perdón, en las novelas históricas en las que nos hacen referencia a un hecho concreto, encontramos muchas de las claves que nos explican y explican toda nuestra historia de violencia, pues que se ha reciclado un conflicto con otro y no paramos. Entonces, pues yo sí quiero como hacerle un homenaje a Coledia porque realmente es maravilloso y yo, por ejemplo, este mes estoy descubriendo a una escritora que es un pecado que no la conociera y le he preguntado a mucha gente y nadie sabe. Y escribió un libro, lo empecé a leer ayer, cuando sale en la página, empezaron a leerla ahora en noviembre, Adelaida Fernández, que se ganó el premio Casa de América en el 2015 con una novela absolutamente preciosa. Empecé a leerla, ¿no? Y nos lleva al siglo XIX, a la primera de esas guerras que se enlazaron unas con otras en el siglo XIX, la Guerra de los Supremos. Es súper interesante y en el momento en que ya se están dando como las últimas puntadas para la ley de la abolición de la esclavitud que fue en 1851. La guerra fue en los 40, la Guerra de los Supremos, y cuando Obando llamó a las filas a algunos de los esclavizados prometiéndoles que les iba a dar la libertad. Y es la historia de una mujer, ¿cierto? Lo que alcancé a leer, que me pareció preciosa. Entonces, no sé, para que nos cuentes algo de ese club de lectura y toda la gente que ha logrado unir y todas las sorpresas, porque yo creo que todos nos sorprendemos cuando empezamos a encontrarnos en nuestros libros y muchas veces decimos, ¿yo por qué no sabía de este escritor? ¿Yo por qué no había leído esta historia? ¿No? Entonces, es maravilloso. Algunos de los libros que ella ha planteado no los he leído, otros los leí hace mucho tiempo y otros sí los he leído. Entonces tengo una deuda ahí que ahí poco a poco la estoy saldando. Entonces, gracias, Pilar. Entonces ya podemos ver con esta introducción y ese abrebocas que nos da Pilar, todo lo que nos va a traer este conversatorio entre ellas dos. Por eso mismo sé que va a haber preguntas, que va a haber comentarios alrededor de esta conversación. Vamos a estar muy pendientes de nuestros participantes a través del chat y al final de la conversación, más o menos faltando 10, 15 minutos para que finalice, voy a volver a ingresar a hacerles las preguntas o comentarios que algunos tengan en caso de que hayan visto. Las dejo entonces para que continuemos con la charla, acompañadas de Yurani Quintero, por supuesto, con la interpretación de lengua de señas. Gracias, Carolina. Y también a Pilar, pues qué lindo irte y cruzarnos de nuevo ahora en la virtualidad. A Pilar y a mí nos unió una pasión compartida por la literatura, por la escritura y por la promoción de la lectura como un ejercicio necesario para la construcción de paz. Y hace mucho tiempo, como Pilar estaba mencionando, tuvimos la fortuna de encontrarnos en Leticia, nada menos que en el Amazonas. Estábamos viajando, uno de los ejercicios más valiosos que ha hecho Pilar es recorrer el país en todas sus regiones, en todas sus puntas. De hecho, sus libros, algunos de ellos están describiendo en detalle esas puntas, esos lugares tan distantes de Colombia, que todavía son Colombia, ¿no? Que no son lugares que están remotos y apartados y que parece que eso no fuera Colombia. Bueno, también somos hasta la última punta de la Guajira, la última del Amazonas. Entonces, encontrarnos allá en el Amazonas fue muy especial y desde eso hemos conservado una amistad unida por los lazos del amor, por los libros y por las historias. Bueno, para contarles un poco sobre el Club de Lectura, ya que hiciste este abrebocas, Pilar, quiero contarles que para quienes no conocen, en el 2017, hace casi 5 años, surgió una página web que se llama diariodepaz.com, que era como mi ajuste de cuentas con Colombia después de haber salido del país hace 10 años. Yo me preguntaba en este momento histórico para el país, que además vale la cuña, creo que el libro del siglo es El Acuerdo de Paz y soy así la abanderada y la mujer más esperanzada, aún con las dificultades de la implementación del acuerdo. Creo que tener un acuerdo de paz
con la guerrilla es histórico y lo celebro siempre, e invito a la gente a leerlo, a consultarlo, a pasarse las páginas, así sea por encima, o a ver un PDF, a ver qué tiene ese documento, porque ese es para mí el gran libro, es el libro del siglo. Entonces, pensando, yo vivo en Estados Unidos y decía, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿No? Si todos estamos llamados a aportar a la construcción de paz, ¿yo qué puedo hacer? Y lo único que yo he hecho por mucho tiempo, como apasionadamente, ha sido leer y leer mucho sobre la historia de Colombia, tratando de entender qué ha pasado, pero también porque uno cuando sale del país se vuelve, si queriéndolo o no, un embajador del lugar de donde viene. Entonces todo el mundo, cuando yo me cruzaba con la gente recién viajaba por Centroamérica, me decían, pero ¿y en Colombia por qué se están matando? ¿No? Y en Colombia por qué, y cuénteme de Pablo Escobar, y cuénteme por qué hay paramilitarismo, y yo me sentía perdida. Entonces leer libros me fue despejando ese camino y dándome la fuerza para decir, bueno, yo le explico. De hecho, la semana entrante tengo una charla que se llama Colombia para principiantes, para estudiantes de Estados Unidos, de primeros semestres en la universidad, que tienen ese como ideal, el lugar común de que Colombia solamente es narcotráfico, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de respuestas, encontré que los libros eran mis aliados. Y un libro te va llevando a otro, y me encontré también que comprender la historia colombiana es una tarea que no se hace leyendo un libro de historia y ya, sino que le salen patas a este pulpo por todas partes, ¿no, Pilar? Entonces uno tiene un montón de vacíos que mientras vas leyendo, vas llenando unos huecos, pero vas abriendo otros. Que no sé, solamente el paramilitarismo es un tema enorme y si te quedas en ese tema, se te abren otro montón de patas. Y la única defensa que yo tenía y que encontré para ser una embajadora, no solamente hacia afuera, sino para sentirme contenta conmigo misma, fue estudiar. Y el estudio es un verbo que al que lo acompaño con la escritura y la lectura y la conversación. Leer, escribir, conversar, hermanarse, son los verbos del Club de Lectura de Diario de Paz, pero también estudiar. Creo que no se lee solo por placer. La literatura colombiana uno la lee para tratar de comprender el presente y tomar entonces una posición más crítica frente a la realidad. Entonces creé un diario, un blog en internet y dije, bueno, lo único que tengo aquí vivo en un desierto, que aquí tengo un escritorio desde mi computador, ¿qué puedo hacer? Voy a decirle a la gente que escriba sobre su región, qué es la paz, y empecé a recibir colaboraciones voluntarias, nunca hemos hecho plata, y a conversar a través de las palabras escritas y luego a través de eventos virtuales en donde nos empezamos a conocer. Y dentro de ese proyecto surgió hacer un club de lectura, porque yo venía estudiando solita mucho y siempre que terminaba un libro, ya yo tenía a mi cuñada, a mi suegra como encartadas porque tenían que oír lo que yo he leído y ellas no entienden, o sea, nacieron muy lejos de Colombia, pero yo quería salir y decirle a otros, acabo de leer estas memorias, acabo de leer este reportaje sobre Colombia, necesitaba hablar con alguien y pues con quién más habla uno de lo de uno si no es con lo que es de uno. Los colombianos son como mi familia, entonces este club de lectura surgió el año pasado, en 2020 creamos un reto de lectura, seleccionamos una serie de libros y hemos estado leyendo, créelo o no, Pilar, el libro que tú estás empezando a leer es el número 20. Sí. Parece como, no sé de dónde salió tanta terquedad, pero mes a mes hemos ido haciendo esa tarea de encontrarnos con autores, algunos clásicos o canónicos como García Márquez o Tomás Carrasquilla, otros más desconocidos, pero igualmente muy valiosos y de diferentes géneros. Entonces hemos leído desde literatura, digamos, pura, como La Vorágine, que no hay ficción, hasta libros, no hay no ficción, hasta libros de completa no ficción como Las Crónicas de Guerra de Pilar Lozano. Entonces, por eso celebro esta ocasión de encontrarnos, porque promover la lectura de tu libro y además de las obras, de todas las obras, porque cuando uno menciona a un autor, uno se trae
no solo el libro que está leyendo, sino toda esta carga de quién está detrás de este libro, qué otros libros ha leído. Entonces hemos podido dentro del Club leer a Pilar. Les invito entonces, para cerrar esta parte del club, a que entren a diariodepaz.com. Allí de inmediato van a ver el club de lectura. Yo les voy a mostrar muy rápidamente el sitio, y ahí están los libros que ya hemos leído, y debe estar, ya va a aparecer en sus pantallas, los libros que ya hemos leído. Este fue el reto 2021, y también están en la página web, está toda la información sobre los libros que leímos el año pasado. Para que no te estreses, Pilar, no hay tarea, no tienes que terminar este reto antes de que acabe el año, ni hay un compromiso como contractual por hacer parte de un club de lectura. Aquí la literatura, como seguramente la entendemos, o la lectura como la entendemos todos los que promovemos la lectura, tiene que ser un ejercicio voluntario, sin presión. Cuando uno obliga al otro a leer, está poniendo una camisa de fuerza que es contraria a la sensibilidad, al encuentro pasional con una historia. Entonces, dale a tu ritmo. Lo mismo para quienes van a llegar a ver estos libros. No se sientan obligados a leerlos en orden, ni a seguir una ruta, ni a tener que desatrasarse de nada. Simplemente son obras que consideramos que vale la pena leer para comprender un poco más la realidad colombiana. Pilar estuvo invitada además. Y fue una experiencia maravillosa, porque además este libro, pues yo escribo literatura infantil y juvenil. Este libro lo escribí para todo tipo de público, pero realmente lo han leído en los colegios, en últimos grados de bachillerato. Entonces fue la primera vez de enfrentarme a lectores adultos. Entonces fue una experiencia muy linda, y sobre todo nunca olvidaré la lectura del primer capítulo en las voces de dos niños que nos llevaron a sentir el dolor de ese niño, que un niño que estuvo en las filas paramilitares. Entonces, no sé, a mí me parece una ventaja gigantesca tener este club de lectura de manera virtual, y que tenga como todos esos elementos que hacen que de verdad la lectura logre transformar algo allá en lo profundo de nuestro ser. Es libre, uno puede opinar y puede decir no me gusta, me cansó, lo dejé, no estamos pendientes de tareas, sino todo lo contrario, es la gente ayudando a comprender y ir más allá del libro. Entonces suben artículos, me acuerdo con La Vorágine sacaban mapas, con el libro de Molano sacaron mapas. El que tiene algún elemento que piense que le puede ayudar a los otros lectores lo comparte, es una hermandad. Entonces eso es una maravilla, porque en la promoción de lectura pues se cometen muchos errores. A veces es una cosa la carrera, se hace un taller de 2 horas y no más, y sale uno corriendo. Entonces, ¿en qué momento uno alcanza a sembrar algo que dé mejores resultados, ¿no? Que nos haga verdaderamente críticos y libres, porque supuestamente entre más leemos somos más libres, pero a veces parece que no, porque nos quieren imponer a través de la lectura criterios, ¿no? Y no puede haber disenso, no puede haber nada. Repetimos lo que siempre hemos hecho en la historia colombiana, que es el que piense distinto, pues lo borro. Entonces a mí también, como a Codelia, me encanta leer historia de Colombia. Bueno, yo tengo 20 libros, no 19 sino 20, me faltó el último, que es de historia, y de esos 20, 13 tienen que ver con Colombia. Me apasiona el tema, es como lo que me motiva a escribir. Y el último es de historia para niños, que se llama La historia de los viajes y la abuela, y es también tratar de mirar en ese pasado las claves para entender el hoy. Y ha sido una experiencia muy bonita con los jóvenes lectores. Va desde el momento en que entran los cazadores recolectores a lo que hoy es el país, hasta el momento en que se van los españoles. Y en este momento estoy empezando a leer, estoy leyendo mucho del siglo XIX, que es apasionante, además porque ahí estamos pintaditos. Yo creo que uno le cambiaría los nombres a los protagonistas de esa época y le puede poner los de hoy, ¿no? Y los debates, todo se repite, todos no salimos de lo mismo, no hemos logrado construir una nación donde quepamos todos. Entonces, no sé, entonces quiero que hablemos de eso, colega, de esas ventajas que da la virtualidad, de esa ventaja que da el podernos reunir a hablar. No es simplemente ir a hacer la promoción de lectura un día y uno irse, ¿no? Sino es sembrar algo, construir algo más fuerte, que es lo que se está haciendo aquí. Pilar, hay algo que mencionaste al comienzo
y fue como el impacto que recibiste cuando leímos el principio del libro. Bueno, antes de referirme a eso, quiero contarles que este club, aunque hay muchas novelas, últimamente he estado vetando mucho a los profesores que ponen a los estudiantes a hacer el reto, porque hay libros que definitivamente no son para niños, ¿no? Que tienen escenas, por ejemplo, de sexo muy explícitas y que si tú le pones a un niño de 10 años a leer eso como parte de tu clase de español, bueno, haz el ejercicio primero como maestro de leer y ver si es adecuado. Pero muchos otros libros como este tienen ese gran valor, que son libros que se pueden leer en familia y que vale la pena dejar el libro en la mesa del comedor y que se lo encuentre la sobrina, el papá, el hermano. Y eso ha sido tan bonito ver que los libros no solamente son del lector en sí que consiguió el libro, sino que unen a la familia. Entonces, en una de estas conversaciones abiertas encontramos a Liliana, que es la mamá de 2 niños, de Juan Pablo y de Iván Andrés. Ellos viven, creo que es en Armenia, si no estoy mal, y son lectores, son niños que ven a su mamá leyendo los libros del club, y en algún momento en una de las conversaciones, pues ellos aparecieron allí. Entonces, cuando íbamos a leer el libro de Pilar, que son crónicas sobre niños que han estado en la guerra, pensábamos que sería genial si los libros, si las crónicas elegidas para comenzar el mes, las estuvieran en las voces de estos niños. Entonces, fue conmovedor porque terminamos todos llorando frente a las cámaras porque las historias son dolorosas. O sea, ¿qué poético puede haber en la historia de un niño en la guerra? ¿No? De un niño que ha sido reclutado por la guerrilla o por los paramilitares, o que ha visto a su mamá irse, o que tiene que recoger hojas de coca para poder sostener a su familia. No es hermoso, no es algo bonito, pero leerlo, escuchándolo en las voces de estos niños era hermoso. Bueno, al final ellos quedaron impactados por sentir casi que en carne propia esos relatos tan duros que estaban leyendo, y todos en la audiencia quedamos muy conmovidos porque ellos al final además tocó el clarinete y dijo: yo estoy muy agradecido porque yo no tuve que pasar por esto, y bueno, empiezan a aparecer un montón de sorpresas que trae la lectura compartida. Entonces, uno de nuestros propósitos, y bueno, el primero de cada mes leemos en voz alta. Aquí, por ejemplo, ellos están siguiendo la lectura que está en la página web del comienzo del libro, y proponemos espacios de conversación. Este era el calendario del mes de abril. El primero del mes, jueves a la 1 de la tarde, para recordar el 1 a la 1, leemos en vivo las primeras páginas del libro, y el que quiera leer se postula. O sea, no invitamos a un actor de moda, no sé, no soy tan mala para la farándula colombiana, pero no invitamos a famosos para que vayan y lean. Somos los colombianos de a pie, ¿no? Que leemos en voz alta de vez en cuando, que nos gusta leer. Entonces, esa misma comunidad, recuerden que ya hemos llegado como 8.300 personas que van y dicen: yo quiero ser parte de este club, y no hay ningún requisito, o sea, solo querer leer. Y tampoco hay que tener el libro comprado ya, no, hay que tener entusiasmo de leer. Entonces, esas personas se postulan, y este momento es muy enganchador porque quebrar el hielo de comenzar un libro, puede que para uno que ya está acostumbrado a leer libros, pues eso no es nada, uno está emocionado, pero en general la gente tiene ese recelo de empezar un libro. Entonces, como estamos buscando que la literatura nos una, entonces el ejercicio de sentarnos a leer el comienzo en voz alta ha funcionado muy bien, y lo hacemos entonces periódicamente. Vamos a estar en vacaciones en diciembre y enero, pero nuestro plan comienza a cada mes el 1 a la 1. Y luego tenemos otros espacios de encuentro donde las personas también se postulan voluntariamente, y aparecen esos. Ahí es donde oímos la polifonía de Colombia, y les quiero mostrar otro ejemplo muy rápido de lo que es para nosotros el encuentro de lectores. Un club de lectura no es club si no hay una comunidad que se sienta a conversar, ¿cierto? No vale la pena uno poner a la gente a leer si no se habla de eso. Entonces, nuestros encuentros de lectores son también encuentros abiertos, encuentros diversos,
donde nos oímos incluso personas de otros países. Eso he encontrado que esto no es que aunque es un libro, un club de lectura que se dedica a estudiar la historia de Colombia, es un club de lectura que ha reconectado a muchos colombianos en el exterior con su país. Entonces, las personas, por ejemplo, que apoyan el club económicamente para sostener toda la plataforma, muchas de ellas están en el exterior, que se han reencontrado de una manera tan distinta con Colombia. No solamente se encuentran para ver el partido de fútbol de la selección, es que están leyendo un libro durante el mes y saben que vienen a un encuentro de estos y hay 4 personas en vivo comentando el libro. Y claro, ninguno ha salido en ninguna telenovela, ni ninguno, somos colombianos comunes y corrientes, entonces la gente se anima a hablar del libro, ¿cierto? Y tenemos lectores en toda parte. Entonces, en algunas de estas conversaciones es bonito ver que alrededor de un libro, por ejemplo, como el de Pilar Lozano, hay una lectora que está en Canadá, hay otro que está digamos, en Bélgica, o se han conectado personas de Japón cuando es un horario completamente diferente, son las 3 de la mañana, pero quieren, pues se leyeron el libro en digital, lo encontraron, como sea, y hacen parte de esta gran familia y quieren, no sé, decir en voz alta o leer en voz alta el párrafo que señalaron porque no pudieron dormir después de leer ese párrafo. Y eso no lo van a comentar fácilmente en su vida cotidiana en otro país, lo comentan en el club. Y además de este es el club, este es un ejemplo, son conversaciones más profundas y con panelistas que llamamos, postulados en la página tenemos estos en vivo en YouTube y en vivo en Facebook, entonces la gente va comentando a lo largo de la conversación. Esos chats son, cierto, son una delicia porque las personas que no están en la pantalla están igual activas y están diciendo, me gustó esto, no pude con esta parte, le recomiendo además este otro, qué tal esta cita, y ustedes panelistas, ¿qué piensan de esto? Entonces vamos compartiendo algunas de esas impresiones de los lectores. Y al final, que es aquí les tenía el calendario abierto, tenemos, a ver qué lo hice, aquí está el calendario, este es el otro, bueno, lo quité. Al final del mes, el último sábado de cada mes, hacemos una lectura que llamamos, un espacio que llamamos la mega conversación, que no se difunde por redes sociales, las personas no tienen que prender su cámara si no quieren, ni su audio, pero tienen la oportunidad de hablar. Entonces es como cuando uno hace una, no sé, un open house, una primera comunión, digamos, en una casa colombiana, que entonces todo el mundo llega y todo el mundo puede hablar y todo el mundo es importante y a todos les damos un lugar. En esa mega conversación es tan rico porque no hay una regla, o sea, no estamos estudiando a ver quién leyó mejor y estamos simplemente diciendo, ay no, a mí me pasó que tuve que parar ese libro, ¿ustedes cómo hicieron? Y ahí ya, como llevamos 20 libros, Pilar estuvo en una de esas mega conversaciones, las personas se conocen, entonces ya sabemos que doña Esther Julia está en Bello, Antioquia, ya sabemos que Gladys está en Valledupar, ya sabemos que Giovanni está en Medellín, en Envigado, ya empezamos a reconocer el país porque cada uno de nosotros, los lectores, se ha convertido en un embajador de su pequeño municipio, de su departamento, incluso del país donde está. Cuando se conecta María Isabel desde Suiza, todos preguntamos, ¿está haciendo mucho frío? ¿Cómo haces para controlar tu antojo de las arepas, por ejemplo? Porque nos hemos hermanado diferente y la excusa es leer un libro. Eso es el club como en la práctica, que parte de una visión metodológica y que se enriquece es cuando sucede, cuando se hace realidad. No, es precioso. Además es que la hermandad es no solamente encontrarse para hablar de un libro, es apoyarse en todo, ¿no? Yo acá ratico entro en la página, esculco y leí una vez que alguien no había encontrado el libro, ya dijo, yo ya lo terminé, dame tu dirección y te lo mando. Se envían las cosas, se ayudan, se apoyan. Eso es precioso. Y yo quería contar una anécdota del día de la lectura de mi libro que apareció. Yo había perdido al protagonista de esa historia, se me había perdido, nos habíamos perdido en la vida. Y cuando al otro día me pone por Messenger un mensajito y me dice, oí ayer la lectura del escrito. Y yo sentí un poquito de miedo y dije, ay, ¿ahora qué va a decir? Y me dijo,
uy, lloré de recordar mi infancia y nos volvimos a poner en contacto. Él lo escuchó, entonces fue así una maravilla y como una, y sí, otro golpecito en el corazón de todas las cosas que viví en esos días, en ese mes de lectura. Bueno, y Colelia, ¿cómo has hecho para que la gente siga? Mejor dicho, nosotros no nos leemos. En Colombia uno va a las bibliotecas y en las bibliotecas lejanas en todas partes y la mayoría de los libros, lo que compra el gobierno son libros de escritores de fuera. La proporción de escritores colombianos es muy baja. ¿Por qué no nos leemos? ¿Qué es lo que pasa para que, no sé, es que, bueno, siempre hemos sido un país que no se valora, que no nos queremos, que siempre miramos hacia afuera, hacia los otros como algo superior, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto ese interés y ese descubrir Colombia a través de los libros de tantos lectores? ¿Cuántos lectores son del club? ¿Como 8.000? Un pocotón. Sí, son 8.300, pero que es más allá como de la cifra. Yo les quiero mostrar aquí la otra antes de parar de compartir para que ya nos veamos mucho mejor los rostros. ¿Cómo sostenerlo? Aquí cuando uno crea un medio de comunicación, un espacio digital, está todo ese problema con sostener algo, ¿no? Normalmente los clubes de lectura son proyectos que están en las bibliotecas o que están o que tienen las instituciones educativas, pero que no están en una plataforma digital. Ahora estamos viendo mucho más y te cobran. Yo veo que ahora, por ejemplo, leerse Las estrellas son negras, entonces uno paga 60.000 pesos para ir a hablar. Y yo digo, ¿yo por qué nunca cobré? Pero creo que también esa es una de las razones por las que la gente está y por las cuales la gente sigue llegando. Esta fue la selección, para terminar de mostrarles la página, la selección que hicimos en 2020, que son libros, muchos de los cuales se pueden encontrar en todas las bibliotecas: La Vorágine, La Casa Grande, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, A lomo de mula, la novela de Pilar Quintana La Perra, La hojarasca, la primera novela de Gabriel García Márquez, el libro autobiográfico de Héctor Abad Faciolince sobre su papá, Héctor Abad Gómez, el libro Delirio de Laura Restrepo, Los ejércitos de Belio Rosero y Chavengó el Gran Putas. Esa selección de entrada era muy atractiva, entonces la gente, con este enganche del año pasado, la gente que vio La Vorágine en su casa rondando como esos libros fantasma, ¿no? Que le dan, que lo acompañan a uno por toda parte, pero que uno nunca se va a leer. Ese mes fue impactante, todo el mundo tenía La Vorágine, salieron ediciones de todas partes y había lectores en todo el mundo que querían por fin como saldar esa deuda con La Vorágine. Y luego La Casa Grande también es común y así. Entonces el año pasado fue una selección que atrajo mucho interés, además nos cogió la pandemia leyendo el tercer libro, entonces lo digital fue central. De pronto ya había, lo único que había que hacer era conectarse a algo y hacer parte de algo porque teníamos que estar encerrados. Un refugio maravilloso fue, ¿no? Encontrar una familia en medio de esa soledad de la pandemia. Sí, y lo más bonito fue que la gente se dio cuenta que leer no era, para mucha gente, que leer no era aburridor, que de estar encerrado, que qué rico por fin, pues tener tiempo para leer. Entonces aprovechamos eso y le dimos mucha fuerza a algo que ha sido transversal en este club, Pilar, y es la libertad en la lectura. Bueno, si uno no quiere leer un libro, está en todo su derecho de no quererlo leer ni terminarlo, ¿cierto? Por el hecho de haber llenado un formulario y decir que eres parte de este club, no estás obligado a terminarlo. Entonces, a veces con la promoción de la lectura en los colegios, por ejemplo, sobre todo, todos tenemos algún recuerdo, sea personal o heredado de algún hermano, primo, que sufre un trauma porque le toca terminar un libro y hacer un ensayo, y hacer un resumen, y hacer un cuestionario. Eso, por lo menos en este club, ahí no queremos llegar. No queremos, y yo por ejemplo no leí de estos libros, no leí uno, no les voy a decir cuál, y públicamente les dije, yo no pude con este libro, y yo no debería decir que no, yo les debería decir, ánimo, léanselo, pero también yo tengo sentimientos, y el libro no, o sea, me sentía molesta sentarme a leerlo. Entonces, humanizar la lectura no como una imponencia, no como una imposición, sino como un disfrute. Entonces, uno de nuestros lemas es leer por placer. Y bueno, ya la otra selección la conocen. Voy a dejar de compartir pantalla entonces en este momento para que nuestro apoyo sepa que se va la pantalla. También creo que hay algo que es clave
y es hermanarse. Y lo repito mucho porque creo que el afecto, hablamos mucho de entender a Colombia, de estudiar la historia y de incluso de ir a votar como un acto ciudadano, de ejercer la ciudadanía, pero el amor, el afecto, el cariño, ¿no? Que el otro te importe, que la opinión del otro te importe, generar esos escenarios en donde a la gente no le dé pena decir que no le gustó un libro, ¿no? Y que no todos pensamos igual, hay lugar para las diferencias. Hay libros que algunos lectores dicen, el libro favorito de este año es este, es gracias al club de lectura que lo encontré, y después aparece otra persona y dice, es el peor. Sí. El autor tiene este error, aquí hay una inverosimilitud, me escriben a veces por el chat y me dicen, colega, ¿tú de qué lado estás? ¿Qué te parece? ¿Es el mejor o es muy malo? Es que o yo estoy loca o en realidad es muy malo. Entonces, el club permite mostrar a los seres humanos que hay detrás de la lectura de un libro. No todos estamos, no porque la selección la haya hecho un grupo que ha leído mucho, no por eso el libro te tiene que gustar, ¿no? Tú eres un ser humano en ti mismo con unas experiencias que van a moldear también la relación que tienes con una obra. Entonces esa libertad, si la gente se sale del club, yo les pongo un corazón roto y les digo, pues gracias por llegar hasta aquí. Y a los que llegan les digo, bienvenidos, no los conozco, pero ya lo siento, que son de mi familia, y entran y se van. A veces, no sé, por ejemplo, hace poco un profesor de Cartagena, que empezó muy entusiasmado el club el año pasado, me escribió diciéndome, perdóname, discúlpame porque dejé el club, y yo, pero yo no, ¿por qué te voy a disculpar si, pues, no hay nada que disculpar porque todos tenemos una vida paralela al club, no es que tienes que estar en el club cada día. Terminé dando una charla con sus estudiantes sobre lectura, entonces no hay enemistad por no volver a leer en comunidad, porque cada uno tiene una vida que tiene que atender y el club siempre tiene la puerta abierta para el que llega. Entonces esa flexibilidad hace que no se sienta ningún encadenamiento hacia hacer parte de algo y terminar un libro. Creo que por eso el club ha persistido y sigue creciendo. Claro. Bueno, a mí me encanta también en los talleres que hago de promoción de lectura hablar siempre de literatura colombiana y sobre todo en ese primer encuentro de una persona que nunca ha tenido un libro, que nunca ha leído, cómo encarretarlo, cómo hacer que acepte ese regalito de la literatura que es un placer, ¿no? De leer, de encontrarse en un libro. Entonces, siempre me acuerdo que oí una entrevista contigo y oí también una vez con Gambetta de Medellín, es maravilloso. Entonces él decía, no, en el colegio yo no leía nada, todo era hartísimo, me obligaban a leer unos libros que no me tocaban el alma. Y solo cuando salí a la calle y encontré a Gonzalo Arango, entonces lo leí y dije, uy, este man sí me entiende. Y empecé a leer, y empecé a leer, y empecé a leer. Entonces, yo siempre llevo, sobre todo, mucha poesía. Y yo creo que para la gente que no ha leído nunca, para mí resulta como el ganchito maravilloso que los encarreta. Y llevo poesía, ojalá de poetas de la zona, que muestren, que los haga sentir identificados. Y me ha dado muy buen resultado. Es algo que no sé, que me encanta. Hago talleres también y últimamente estoy haciendo una colección de poemas, todos colombianos, y los pongo a leer. Y la gente se siente tan contenta y dice, es que aquí me encuentro, es que aquí no sé qué, y eso los lleva a relacionar con historias propias y eso desencadena también procesos de escritura. Entonces, sí, es que vuelvo siempre a lo mismo. ¿Por qué no nos leemos? ¿Por qué no valoramos nuestros escritores? Los poetas indígenas como Freddy Chingangana, siempre me enredo diciendo el apellido, Hugo Jamioy, ¿no? Que son preciosos. Bueno, los poemas de amor de Darío Jaramillo. ¿Quién no se ha enamorado? ¿A quién no le llega un poema de amor? Así está en el último rincón de Colombia, ese poema de amor le llega, ¿no? Entonces, llegar con eso propio, me parece que es lo más valioso. En literatura infantil también pasa que llega uno a algún sitio a promover, cuando salen en las maletas viajeras. Una vez me pasó en Chocó, que íbamos a una vereda y en la maleta le dije yo al promotor, le dije, venga, yo quiero mirar qué libros lleva.
Eran 50 libros, no llevaba ni un solo libro de un autor colombiano. Oh. Entonces uno dice, por Dios. Entonces empecé a mirar en la biblioteca y estaban. Estaba Jacinto y María José Dipacho, el libro más bello, para llevar a una comunidad afro que es, pues, difícil, ¿no? Y no lo tenía. Entonces me decía, es que no lo conozco. No sabía que estaba aquí. Y yo creo que eso es fundamental en esos trabajos de promoción, así sea de un día nomás, uno como llevar a esculcar en las bibliotecas y hacer visibles los libros, porque los libros a veces permanecen en los estantes y no salen de ahí. Entonces... y además las Colombias, Pilar, porque tú mencionas, por ejemplo, resaltas la literatura indígena. Cuando leímos el primer libro de reto de este año fue Las estrellas son negras, y nos fuimos al Chocó, y era como... El primer libro del año pasado era La Vorágine, estábamos en la Amazonía, estábamos en el piedemonte amazónico, y son dos mundos distintos, ¿no? Están en este lugar geográfico que en el mapa llamamos y distinguimos Colombia, en la nación colombiana, pero culturas, realidades, historias, voces diferentes. Entonces, eso es un descubrimiento, ¿no? Como, bueno, yo no sabía nada del Chocó. Mucha gente empezó a publicar fotos de un viaje que hizo, de un primo que le pasó unas fotos cuando fue al atrato. Entonces, estos libros no te llevan solo al libro en sí, a la historia, a la fábula que se cuenta, sino a una Colombia en particular. Colombia. Yo hace poquito leí a Silvia Ponte, que es una escritora llanera. Siempre había oído hablar de ella, pero nunca la había leído. Era una deuda que tenía con la vida y finalmente leí su libro Las Guajibiadas. Y es un viaje al llano, es un viaje a esa realidad tan cruel de cuando se cazaban a los indígenas, a los guaibos, que hoy les decimos sicuanes, y para el país era normal hasta 1970, es que eso es muy reciente, ¿no? El último juicio que se hizo por la masacre en La Rubiera, y los que estaban acusados no sentían ningún remordimiento porque para ellos no eran seres humanos. Y ella lo retrata en esta novela y nos cuenta además cómo hasta en esa época existió en el llano el derecho de pernada, la situación de la mujer. El llano es una región muy machista. Y ella también tiene un libro sobre Guadalupe Salcedo, tiene como 20 libros, una mujer que murió hace poco y también no conocía en el país. Y uno dice, ¿por qué no está en todas las bibliotecas? ¿Cómo no están los libros de la escritora de San Andrés? Ahora se me olvidó el apellido, Robinson, que escribió un libro que se llama, ahora se me olvidó también el nombre, pero es sobre el momento en que les dan la libertad a los esclavos en San Andrés y Providencia, que fue tiempo antes del resto del país. Y muestra una escena que es al final, que es impactante, porque es cuando les dicen, bueno, están libres, y la escritora nos dice que no había ningún rostro que reflejara felicidad. Estaban tan acostumbrados a que otro los mandara y los manejara su vida, que no sintieron felicidad, sintieron miedo al pensar que ellos ya tenían que decidir. Es un libro precioso y que lo debemos leer todos, ¿no? Para conocer ese país tan fragmentado, tan hecho a retacitos, como decía Manuel Uribe Ángel, ¿no? Ese personaje maravilloso colombiano, antioqueño, Manuel Uribe Ángel, que decía todo, nosotros no nos conocemos. Y claro, en una época donde no había carreteras ni nada, era tan difícil atravesar las cordilleras. Bueno, si ahora no nos conocemos, ¿cómo sería antes? Y él decía, todas las personas que sepan escribir y tengan la oportunidad de viajar, deben escribir todo lo que encuentran por el camino, todo. Y de pronto un día pues, tenemos la opción de juntar esos pedacitos y vamos a saber verdaderamente cómo es Colombia. Eso, qué lindo que traes eso a colación, Pilar, porque cuando yo llegué a Estados Unidos después de viajar por Centroamérica y bueno, yo había salido de Colombia queriendo hacer lo que sé que a muchos se nos pasa por la mente, y es salir de allá como sea, porque qué horror, ¿no? Que es como Colombia es demasiado en algún punto, ¿no? Porque no da descanso, porque todo está compulso. Entonces a mí me pasó, yo trabajaba en Bogotá en televisión, en medio del recién la liberación de Ingrid Betancourt, por ejemplo, en ese momento de convulsión en el país, mediática por esa liberación,
Y yo estaba allí y ahí yo exploté, o sea, liberan a Ingrid y me liberan a mí porque yo salgo corriendo también del país y digo, no, ya no puedo trabajar más en este canal, necesito salir. Cuando salí, quería huir de la realidad colombiana y lo que pasó fue que me fui encartando con la realidad sin comprender. Entonces, sí, soy colombiana, pero no entiendo qué es lo que ha pasado, en qué mundo nací. Yo nací en medio del conflicto armado, yo me hice periodista en medio del conflicto armado, mis papás nacieron durante el conflicto armado, soy una hija de la Colombia en guerra y yo no entiendo por qué estamos en guerra. Entonces, cuando yo viajaba, tratando de silenciar a Colombia, me retumbaba Colombia con cada pregunta que me hacían en Nicaragua, en Honduras. ¿Pero qué pasó? ¿Y usted qué piensa de esto? Y yo decía, momento, que es que yo no entiendo nada. Me costó casi 7 años de viaje y de vivir por fuera para darme cuenta que tenía que estudiar bien y que tenía que hacer lo primero, un resumen por lo menos del conflicto armado, o sea, escribirlo yo, resumirme, poner en pocas palabras, me salieron 40 páginas, el primer capítulo de una tesis de maestría, 40 páginas en donde yo traté de entender. Entonces, ahí te cuento todo esto, Pilar, porque tú mencionaste la palabra fragmentado. Y eso fue de las primeras cosas que me sacudieron cuando mi directora de la tesis, que es colombiana, una antropóloga colombiana que vive aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo, y ella me decía, somos un país fragmentado, Colombia es un país fragmentado, y yo no entendía ese concepto, pero era un concepto muy útil para mi resumen que iba a hacer, ¿no? Y claro, empecé a darme cuenta que no había simplemente que leer libros y estudiar, sino pararse en el mapa, como tú también lo has hecho, Pilar, y para escribir libros para niños, tú primera como adulta te has parado en esa geografía y has mirado todos los puntos del país y considerado las diferencias culturales y geográficas, ¿no? Lo diferente que es ser un costeño en el Pacífico o en el Caribe. Claro. En fin, como el país, esa fragmentación del país le empezó a dar más sentido al porqué de las guerras, al porqué de la continuidad del conflicto. La tierra, no es gratuito que el asunto de las tierras sea el primer punto del acuerdo de paz. Es que ha sido el problema más grande de Colombia sin resolver desde siempre. Desde la época de la conquista, cuando repartieron tierras, entonces decidieron que los indígenas, la familia indígena, con 1,5 hectáreas era suficiente y los españoles necesitaban 4,000. Entonces ahí empezó y cómo se les daba las mercedes, se les entregaba tierras, como pues se premió a los generales que ganaban guerras, se les daban tierras y se fueron apropiando unos pocos de la riqueza colombiana, y las guerras solo han servido para que unos se apropien y se apropien y se apropien de más y los otros se queden sin nada, ¿no? Entonces, y las tierras productivas, cuando vemos ese mapa, entonces vemos las cordilleras y bueno, bueno, ¿por qué la mayoría de la gente está aquí? Porque en la Orinoquía no quedó nadie. Entonces empieza uno a hacer conexiones entre la geografía, la fragmentación, no solamente cultural, sino geográfica, ¿no? Las 3 cordilleras es el único país que tiene 3, entonces son 3 murallas, nosotros tenemos 3, de aquí para abajo los Andes es un solo bloque. Entonces, claro, eso ha marcado la historia de nuestro país y el regionalismo y querer mirar al país desde el centro siempre, entonces los demás no se quieren dejar manejar y el no oír al otro, porque siempre el político que está al mando piensa que lo que él dice es lo único que vale y lo demás no vale. Entonces hay un libro muy interesante de Gonzalo España que se llama El país que se hizo a tiros, que es el resumen de todas las guerras del siglo XIX. Y es verdad, es un país que se hizo a tiros y entonces uno dice, hola, ¿y a qué horas se podían hacer las carreteras, se podían hacer los puentes, como el puente de Occidente, que yo escribí la historia de ese puente, que se hizo en medio de todas las guerras, ¿no? Entonces empezaban a hacer un poquito de guerra, entonces las herramientas se volvían balas y a matarnos, porque siempre hemos solucionado nuestras diferencias a través de la guerra. Y alguien desde arriba y se matan los más pobres del país, siempre es lo mismo. Pilar, y tal vez les sirve de impulso a quienes nos están viendo y oyendo esta conversación. Cuando llegué por fin a la maestría y dije, bueno, yo voy a estudiar
estoy en Estados Unidos, he estado batallando con mi propia, con mi conflicto con Colombia, voy a estudiarlo. Entonces, lo primero que hice fue encontrar ese tema de investigación, que es ese chicharrón en el que se mete todo el que quiere estudiar una maestría, pero partí de hacer ese resumen que mencioné hace un ratito, porque uno está buscando siempre por fuera que le expliquen todo, pero el ejercicio de sentarse a explicárselo uno mismo, sí, a través de la lectura y condensar eso, fue muy útil, ¿no? Yo ahora, el primer capítulo de esa tesis me lo devolvieron 8 veces. Yo he sido muy terca, en palabras bonitas se dice perseverante, pero pues sufrí mucho porque tratar de condensar esta historia tan compleja nuestra en 40 páginas, además en inglés que me tocaba, pero independiente del idioma, entender eso, resumir ese contexto, yo creo que eso, independiente de cualquier profesión, es algo que como ejercicio ciudadano deberíamos hacer todos, de sentarnos y a ver, bueno, cómo yo puedo tratar de poner en palabras lo que ha pasado por lo menos en los últimos 50 años de Colombia. No llegar al libro de 300 páginas, que además hay tantos maravillosos, pero ese solo ejercicio de uno decir, de dónde, para mí responder, en ese capítulo respondía, ¿de dónde vengo yo? Bueno, yo vengo de un país en guerra, casi como cuando uno hace ese ejercicio con los papás. A mis papás se conocieron allí, entonces se casaron allí, y entonces hay una fecha, igual con Colombia, somos hijos de un país en guerra. Bueno, ¿cuándo y cómo empezó todo? ¿Cuándo llegó el narcotráfico? ¿Qué pasa? Esas fechas que son repetidas y que no entendemos, que el Bogotazo, bueno, pero ¿qué pasó? Bueno, el Frente Nacional, ¿eso qué fue? El Estatuto de Seguridad. Ahora, el Acuerdo de Paz. Entonces, puede tomarte meses, pero es entender de verdad, después de hacer el ejercicio de escritura. Claro, y cómo sirve esto para que acabemos con esa polarización en el país, con tantos odios, con esa visión de que la guerra es blanco y negro y que si acabamos con las FARC y los bombardeamos, acaba el problema de Colombia. Pero no nos preguntamos cuál es el origen de eso, ¿no? ¿Por qué nacen las FARC? Nadie los botó desde un helicóptero en paracaídas y llegaron unos señores malvados a acabar con Colombia. No, esa no es la verdad. Entonces tenemos que buscar ese origen y tenemos la historia de las guerras. No, hay tantos libros para leer y además hay unos libros, pues están los libros académicos que nos dan un marco teórico importante, pero las historias noveladas nos hacen ver la película de cada uno de los retazos de nuestra historia. Por eso es tan importante leerlos, cómo ver a través de la vorágine del horror de las caucheras y lo que pasó en el sur del país y cómo desde el centro prácticamente a nadie le importaba lo que estaba ocurriendo allí. Lo de las bananeras, tantas historias, entonces las podemos leer y nos podemos interesar en esos capítulos sangrientos de Colombia a través de la literatura, de los libros de Molano, que son maravillosos, que nos muestran ese origen de la guerrilla, ¿no? Entonces uno dice, esto fue así, y esos elementos me dan para leer lo que nos dicen, cómo nos tratan de engañar muchos políticos diciéndonos mentiras, ¿no? Entonces, si yo tengo todo eso metido en la cabeza, no me dejo engañar y no me voy para los extremos y no me dejo enrolar en todos estos odios que nos están acabando. Carolina está por ahí, creo que había preguntas. Sí. Hola Pilar, más que preguntas hay unos comentarios que quiero compartir con todos, hay unos muy bonitos que quisiera, aquí están dirigidos tanto para Coledia como para Pilar. Gladys Manrique Gómez nos dice, qué inmensa alegría asistir a esta sesión con este lujo de personajes. Pilar Lozano, nunca olvidaré mi experiencia con los clubes infantiles de Su Paloma Despistada y La Sardina Mensajera. ¡Qué encanto! Y con Coley, bellísima experiencia en el memoratorio, increíble, orientador. Ay, tan bonito. Para ambas, un afectuoso saludo de partes de Gladys Manrique. Tan linda, tú, un abrazo. También nos dice que saludos bueno, en este caso ya estamos con Javier, saludos a nuestro intérprete de lengua de señas que permite que más personas disfruten de este evento. Javier, muchas gracias. Muchas gracias.
Y por aquí, bueno, nos pidieron ahorita el enlace de Diario de Paz, ya lo compartimos. Ana Hernández nos dice, encantadora esta charla, fresca, alegre y enamoradora de la lectura y de la literatura colombiana. Ana Arboleda nos dice, qué interesante la conversación. Veo una relación entre lo que dicen con el llamado de Daniel Pénac sobre el derecho de los lectores. El verbo leer no soporta el imperativo. No sé si tengan algún comentario al respecto. No, eso es fundamental, eso tenemos que leer con libertad, pues es que nos repetimos y nos repetimos que leer da libertad, pero en la práctica imponemos, en la práctica es como si uno fuera cine, ¿no? Uno lee un libro, entonces al final le hacen unas preguntas de memoria, de repetir lo que acaba de leer, no lo que sintió cuando leyó, es como si uno fuera cine y lo estuvieran esperando un señor muy serio con un formulario gigante para contestar unas preguntas sobre la película. Uno no podría cine, porque eso es una tortura. Uno estaría viendo la película pensando que me van a preguntar y diciéndole al de lado, ay, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo es que se llamaba? Y no está viendo, no está sintiendo el placer de ver el Bueno, entonces, yo quiero acotar algo también, Pilar, y es que yo soy una impulsora siempre del ejercicio crítico. Entonces, si yo digo, claro, claro, leamos por placer, no le demos cuentas a nadie si nos gustó el libro, pero venga, ¿usted qué leyó? ¿Usted sí entendió no, lo que claro, leyó? no, claro. Y sí, El autor, ¿cierto? sí, ¿y qué le quedó en el alma? Es lo que uno tiene que preguntarle a los niños, a los adultos, ¿qué le dijo ese libro? Entonces cada uno tiene un mensaje distinto porque cada libro nos llega de una manera especial de acuerdo a nuestra propia historia. Entonces es eso, es motivarlos a hablar sobre el libro, no que repitan lo que leyeron, sino ir un Y a poco escribir, más. ahí también va la escritura de la mano porque ahorita, por ejemplo, me estoy preparando para unos exámenes de comprensión de lectura en inglés y son durísimos. Y me doy cuenta que, ay, qué delicia leer un libro por placer es estar en una hamaca en el Caribe que te sople la brisa y te cuenten una historia. Pero párate de ahí a ver de verdad qué puedes inferir del libro, cuál es el punto de vista del autor, cuál es la conclusión, cuál es el punto central, ¿no? Detrás de ese, el autor ha hecho magia al contarnos el libro y hacernos pensar que no sufrió escribiendo, pero nuestro ejercicio crítico, que es lo mismo que nos pasa cuando vimos un discurso político, por ejemplo, que salimos, ¡qué belleza! Sonó hermoso, pero no lo entendimos. No, hay que hacer un ejercicio crítico de la mano del disfrute, del placer por el placer de leer, porque no es solamente emocionar a nuestro corazón y nuestros sentidos, sino sacarle músculo al cerebro, y eso se saca desde lo analítico y desde la comprensión, a veces escrita o conversada. Claro, y es que eso es lo chévere de tener una tertulia como la que tú tienes, vida pues virtual, y que la gente se ha mantenido y que después de leer cada libro, cada uno puede expresar lo que pensó, lo que sintió, lo que le aportó el libro, pero no con un formulario de preguntas exactas de qué le dijo fulano a Mengano, cómo se llamaban los protagonistas del libro, que muchas veces se le pregunta. Yo estoy con ganas de hacer eso, créeme o no, yo estoy con ganas de invitarle a algún profesor que nos ayude a hacer como un quiz, a ver la gente, desde la recordación. Sí, tú puedes recordar los nombres, no sé, un ejercicio de memoria, porque, o de interconexión de ideas y momentos. Eso es lo más Pero pues importante. eso hay eso que conseguir. Es importante, no, el poder ligar esto te recuerda algo que te pasó, esto, no sé, esto te dice algo sobre lo que estamos viviendo ahora, es uno volverse crítico, ser crítico, porque yo creo que memorizar no nos hace críticos. Y además al memorizar y el esperar una pregunta de memoria, sufrimos al leer. En cambio, uno simplemente termina el libro y uno expresa. Dice, una vez un niño, después de leerle un cuento de un viento veloz, me dice, uy, yo soy igualito al protagonista. Entonces, ¿y por qué? Entonces él empieza a identificarse y a explicar por qué, ¿no? ¿Por qué él se parece a ese protagonista? O por qué le gusta un protagonista más que el otro, ¿no? ¿Cuál es el personaje preferido? Pero sí, digo yo, llevarlos a que ellos expresen lo que tienen por dentro, a que saquen todo, además a veces dicen unas cosas preciosas los niños, ¿no? Porque tienen una poesía por dentro preciosa, y la expresan luego de leer un libro, porque los motivó, les dijo, les tocó como ahí, les hizo así, clink, clink, en el corazón, en el alma, en la cabeza, en no sé dónde, pero
los hace... Aprovecho que Pilar está hablando de los niños, porque justo hay una pregunta acá relacionada. Creo que pues no hay nadie mejor que ustedes dos para responderla. Adriana Romero nos pregunta, ¿qué libros dirigidos al público infantil permiten este viaje por la historia de Colombia? Los de Pilar. Pues ahora que tengo la historia de los viajes y la abuela, que es una historia de Colombia, es para niños y lo están leyendo desde los 8 años. Es un libro gordo, pero se lo leen. Es la primera vez en mi vida que en una charla con los estudiantes de un colegio, 2 niños me dijeron, Pilar, tu libro es perfecto. Entonces me encantó. Entonces, es contarle, es un libro, como digo yo no soy historiadora, leí muchísimo, como dice Coledia, uno lee una cosa y la duda lo lleva a leer 50 historias más y uno quisiera contar todo y no se puede. Y es como motivarlos, apasionarlos por la historia, ¿no? Es como llevarlos así, decirles, mire todo lo que tú puedes encontrar si empiezas a esculcar el pasado. Y es contado a través de una abuela que va con sus nietos por el país buscando las huellas del pasado, pero es una abuela moderna que les manda información por WhatsApp, por correos electrónicos, bueno, entonces, y los niños van tomando sus apuntes de todos los viajes. Entonces estuve en muchos sitios porque yo para escribir tengo que viajar o si no, no puedo. Entonces los sitios que nombro, estuve ahí con mis nietos. Entonces la historia de los viajes y la abuela, Así vivo yo, que es un recorrido por Colombia a través de la vida de 11 niños, un llanero, los Nucacmacú, como en la cotidianidad de cada uno de ellos, es mostrar como en la cotidianidad qué significa eso de ser un país multicultural y pluriétnico. Entonces, los niños de San Basilio de Palenque, los niños llaneros, los niños que viven en la montaña, escarbando en las minas de carbón. Bueno, tengo 13 libros, de mis 20 tienen que ver con Colombia, y Colombia me vuelvo yo, que es un viaje, un recorrido por la geografía del país de la mano de un abuelo. Y como que la invitación es ver a la bibliografía de Pilar. Pero muchos. ¿Ah? La invitación es a ver la bibliografía de Pilar, porque pues justamente por eso está acá, porque es una persona que a través de sus libros también nos ha hablado, y desde la promoción de la lectura y en diferentes eventos que nosotros también tenemos en nuestra ciudad hemos podido escucharla, y que sea una invitación, así como Pilar ahorita nos invitaba a leer los libros que Coledia en su club de lectura también mueve un montón, pues la mismísima Pilar Lozano tiene unas publicaciones muy, muy ricas de leer y que servirían mucho para abordar estos temas con un público infantil. Coledia, Pilar, no sé si tengan algo último para decir. Lastimosamente el tiempo apremia y ya debemos dar cierre a la conversación, pero quisiera, si tienen algo más para decir, que pudieran expresarlo. No, que muchísimas gracias por este encuentro, Coledia, qué rico verte. Y no, leámonos. Yo creo que esa debe ser la palabra en este momento, leámonos. A ver si por fin podemos encontrarnos, mirarnos a los ojos y construir un país para los 50 millones de personas que somos. Todos somos colombianos, todos tenemos derecho a vivir dignamente. Y una manera de empezar a construirlo es entendiéndonos. Leámonos, mi palabra preferida. Un abrazo a todos. Gracias, Pilar. Para mí un honor también tener un espacio de conversación contigo y estar en comunión virtual con tantos promotores y promotoras de lectura en Colombia. Yo solo quiero dejarlos con una anécdota final de volver a mi niñez y por qué como rebeldía me hice lectora. Cuando mi mamá me veía leyendo, no me ponía a barrer ni a trapear ni a lavar los platos, porque estaba muy ocupada leyendo. Entonces, haciéndole el quite a los oficios del hogar, terminé enamorándome de la lectura y me empecé a dar cuenta que mi mamá dejaba libros, traía libros del colegio porque se sentía orgullosa de verme leer. Entonces, esa invitación a dejar libros estorbando en la casa para que alguien los encuentre, o en el trabajo, o en el consultorio médico, pues los libros lleguen a ser milagros que le abran puertas a otras dimensiones a cualquier ser humano. Gracias de corazón por este espacio y a todos y todas por lo que hacen, que sé que es muy valioso también. Muchas gracias. Les recuerdo, para ahorita en la tarde teníamos esas dudas. Estos encuentros vamos a poder verlos luego, se los vamos a compartir como memorias del evento
una semana después de que terminemos el Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, porque sabemos que hay muchas personas que por temas laborales o ajenos a su voluntad no se pudieron conectar para ver, por ejemplo, esta charla, entonces luego van a tener la oportunidad de acceder a ellas. Muchísimas gracias de nuevo y los invito, por supuesto, para que mañana a las 10 de la mañana comencemos nuestro tercer día del Encuentro Nacional de Promotores de Lectura y tendremos la ponencia con Jorge Carrión. Mañana nos vemos entonces, Coleia y Pilar. Nuevamente, muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias, Javier. Gracias. Gracias.